No hay que, no es solo saber, sino ahí ver a ver lo que no entiende. No es. Bueno, ¿se ve ahí la presentación? Sí. Bien. Ah, 94 diapositivas. Sí, pero son 3 teóricos, ¿no? Ah, está. No, no es todo hoy, no te preocupes. No sé por qué no quiere arrancar. ¿No? Ahora. Ah, de hecho. Ahí. Bueno, vamos a ver entonces el último capítulo, el último ítem, que es el de corrosión, que como ya les dije en el laboratorio y en el otro teórico, es una aplicación de curvas corriente potencial. Es más, lo que vamos a hacer primero es situar lo que está pasando de vuelta en un diagrama de curvas corriente potencial. Van a ver luego que vamos a dar de vuelta a los ejes, como hicimos en acumuladores, y van a aparecer los diagramas de Evans, que son como los de curvas corriente potencial, pero de vuelta el voltaje que está en la C y la intensidad en la C. Bueno, acá tienen algunos ejemplos que encontré de casos de corrosión, un barco corroído, una cañería, un auto acá, pero deben tener ustedes en sus casas algún problema también de corrosión o deben haber visto. Sobre todo en la parte industrial hay mucho, que tiene mucho metal, tiene mucho problema con la corrosión. Bueno, entonces la importancia es el uso de los metales. Cada vez que se usa uno de los metales, estos pueden ser pasibles de corrosión. Vamos a ver, creo que hoy vamos a llegar a ver cuáles son cuándo se puede producir esta corrosión. Va a haber efectos en la atmósfera porque vamos a tener lo que se llama lluvia ácida, produce también de esa corrosión. Va a cambiar la composición y, bueno, todas las piezas que van a estar corroídas, que van a ser atacadas por el fenómeno de corrosión, va a disminuir su resistencia mecánica. Van a fracturar o van a ser más maldadas. Bueno, para que haya recorrección metálica tienen que pasar de vuelta a dos cosas. Que haya reacción de transferencia de carga entre ese metal y un ambiente de política de carga. O sea, de vuelta, tiene que haber un metal que ceda ese electrón y alguien que acepte ese electrón. O sea que para que haya de vuelta, como en toda electroquímica, este fenómeno de corrosión, tiene que haber una reacción de oxidación y una de reducción. En este caso lo podemos explicar más detalladamente, o más con un ejemplo mucho más claro, porque el metal estaría cediendo el electrón, necesitamos que haya otra reacción que tome ese electrón, que puede ser otro metal o que, como vamos a ver, puede ser hidrógeno o oxígeno, o algún óxido, como vamos a ver dentro de un rato. En la planta industrial, por ejemplo, hace unos años en ANCAP nos habían llamado para ver si podíamos armar un proyecto para ver si tratábamos la corrosión en los caños. Esto igual creo que es de otro lado, no de acá de Uruguay, pero de algún lado lo robé. Alguno más jodido todavía, más jodido. ¿Sí? Bueno, pero como les decía, vamos a la parte de llevar esto a las curvas y entender lo que está pasando a través de las curvas. Como les decía, es una aplicación de las curvas corriente potencial. Y de vuelta volvemos a las bases, a la celda de Daniels, que tenía solución de zinc con un electrodo de zinc, solución de cobre con un electrodo de cobre. ¿Se acuerdan que empezamos esto? Empezamos en el laboratorio, si esto funcionaba, si esto no funcionaba, cuándo funcionaba? Acá en lugar de ponerle un puente, tiene una membrana, pero sería lo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿qué reacciones se podrían dar acá? Si cierro acá, ¿no? Obviamente, ¿no? Si no, no hay reacción. ¿Sí? Si no, que estuviera el circuito abierto, dirían los físicos, acá no se cerraría el circuito, no circularía corriente por acá.
tendríamos que ver nuevamente cuál es el más noble, cuál es el menos noble. Esto ya sabemos que el cobre es el más noble, el zinc el menos noble, así que el que estaría cediendo los electrones sería el zinc y el que estaría tomando esos electrones sería el cobre. O sea que acá el que sufriría corrosión sería el zinc, que es el que se va a deteriorar. ¿Sí? O sea que perdemos esta parte sola. ¿Sí? O sea, el que cede los electrones es el que sufre corrosión. Ahí. ¿Sí? O sea que vamos a ver que el que sufre la corrosión es el que cede los electrones. Acá, el que toma los electrones es un metal, pero no necesariamente tiene por qué ser el metal, un metal. ¿Sí? Está. Bueno, vamos a tener un potencial de la celda, ¿sí? Y si esto lo llevamos a curva corriente potencial, lo que vamos a tener es algo de este tipo. Sí, tomáramos acá, pusiéramos un milivoltímetro de alta impedancia, el voltaje que estaríamos midiendo es el voltaje de equilibrio, o sea, el voltaje a J igual 0, que sería la diferencia entre el J igual 0 del cátodo, o del potencial cátodo, porque estoy a corriente 0, menos el del ánodo, o sea, el más noble menos el menos noble. Esto es el que ustedes midieron en la práctica de potenciometría, ¿sí? Entonces, si acá dejo que circule corriente, acá pongo una resistencia, se va a producir la reacción catódica, corriente negativa, la reacción anódica, corriente positiva. Y se van a ir acercando los potenciales, ya que el sobrepotencial catódico negativo, sobrepotencial anódico positivo. Hasta ahí, nada nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. Para ver el más noble, está bien ver que el EJ0, o sea, EJ igual 0, sea el mayor, o sea, el mayor es el más noble, ¿no? Ahí está. Para ver cuál es el que se va a reducir, tienen que ver el EJ igual 0. Ojo, puede ser que con el más noble lo ves con el E0, pero en realidad podría pasar, no en este caso porque hay mucha diferencia entre zinc y cobre de potenciales, pero lo que sí podría pasar es que si yo tengo una concentración de ese ion mucho más chica que la del otro, como vimos en el ejercicio, creo que fue 4 de curvas, puede ser que una reacción se dé antes que la otra. ¿Sí? O sea que siempre para ver qué reacción se da primero, tengo que ver el EJ igual 0. ¿Sí? O sea que tengo que hacer la parte del E0 más la parte de inercia. Para ver la nobleza, sí, ahí ven el E0. Pero para todos estos de comparación tienen que ver el EJ igual 0. ¿Sí? Bien. Bien, acá vamos a tener tres casos. Primer caso, el R tendiendo a infinito, circuito abierto. ¿Cuál sería este caso? Ahora que están terminando el curso. ¿Cuál sería este caso? Este ya lo vimos. Que la corriente. Cuando está en equilibrio termodinámico, no circula corriente. Electroquímico, ¿no? Acá puse el milivoltímetro con una alta impedancia, una alta resistencia y no circula corriente. Este sería el caso de potenciometría cuando medimos acá. Decía, este sería el caso en que los potenciales son estos, no circula corriente o las corrientes son infinitesimales, dependiendo de la línea filosófica que quieran abrirse, ¿sí? Y el potencial acá va a valer 0. No, No, va a ser la diferencia entre este y este, es equilibrio electroquímico. No circula corriente porque puse este, pero el potencial es la diferencia entre este y este. ¿Sí? Este sería 0 más la parte de Nernst, este sería 0 más la parte de Nernst, y este sería el caso de potenciometría, los potenciales que ustedes midieron en la práctica 3. ¿Sí? Si yo pudiera acá obtener trabajo de esto, sería el trabajo ideal, el trabajo máximo, el trabajo reversible que les preguntaba Mauricio en el segundo repartido. ¿Sí? Si acá circular un infinitésimo de corriente, yo podría obtener todo este potencial de trabajo. Este sería el caso 1 que ustedes ya vieron, que era el caso del equilibrio electroquímico. Suponemos que la corriente es 0 o aproximadamente 0, y si no, hay una corriente que si fuera 0 no podríamos medir, o sea que tiene que circular un infinitésimo de corriente, pero eso
no tiene sentido. Esa discusión igual no tiene sentido. El E de la celda entonces va a ser el E del mayor potencial, ¿sí? El posible cátodo o el potencial cátodo menos el potencial ánodo, y ese va a ser mayor a 0. Así que acá podría obtener trabajo. Si de hecho circulara un poquito de corriente, sería el trabajo reversible, o sea, el mayor trabajo de todos. ¿Sí? Ese era el caso 1. El caso 2 es el que vimos en la unidad pasada. ¿Sí? Ahora, en lugar de colocar el milivoltímetro de impedancia, coloco una resistencia. ¿Acá qué va a pasar? Por ejemplo, ustedes están usando ahora el celular o están usando, bueno, la computadora si no la tienen conectada a la corriente. ¿Sí? Ahí qué está pasando. Ahí sí circula una corriente, ¿no? Ahí circula una corriente. O sea que lo que vamos a tener ahora acá es como veíamos en acumuladores. ¿Sí? Pongo una resistencia, por ejemplo en los acumuladores poníamos un banco de resistencias, y, por ejemplo tomaban cualquiera de las resistencias y tenían este caso. Va a circular una corriente que la única condición es que la corriente catódica tiene que ser igual a la nómina. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con el potencial? Va a haber sobrepotenciales, ¿no? Vamos a Va indicar. a haber potenciales, y entonces ¿cómo va a ser el potencial de la celda? Disminuye. Ahí está, va a ser más chico que el de equilibrio. Vamos a tener este potencial de trabajo. Y este es el caso 2 y es el caso que vimos en acumuladores. ¿Sí? Esto sería el potencial positivo, este negativo. Dependiendo de cuál rápido o lenta sea la corriente, esto puede ir o más para acá o más para acá. ¿Sí? Entonces depende también de cómo sea esa interfase que tienen ustedes. Pero sí obtenemos trabajo eléctrico y sí hay una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial va decayendo a medida que aumenta esa intensidad. ¿Sí? O sea que a medida que esta resistencia disminuye. A medida que esta disminuye, aumenta la corriente, así que aumenta el sobrepotencial, tengo menor potencial. Entonces, en este caso sería una resistencia mayor a 0, pero no infinita. Bueno, no sé si se escuchaba David, pero acá me estaban enloqueciendo. Sí, se escucha. Esto entonces sería el caso de acumuladores, ¿sí? O incluso el caso de curvas corriente potencial, solo que ahí hacíamos una primero y la otra después, ¿no? ¿Sí? Entonces, la ahí es distinto de 0. El potencial vuelve a ser positivo porque tomamos el cátodo menos enano, ¿sí? Y ahí hay trabajo eléctrico, ¿sí? Cuánto trabajo eléctrico va a depender también de qué resistencia pongamos. ¿Sí? Este sería el segundo caso. Y ahora sí vamos al tercer caso, que es el caso nuestro de hoy de corrosión. ¿Sí? Sería parecido al que vimos recién, ¿sí? Pero ahora la resistencia va a ser igual a 0. ¿Y ahí qué va a pasar? Si la resistencia es igual a 0, nuestro potencial va a ser igual a 0. O sea que este es el caso en que el potencial catódico es igual al anódico. ¿Sí? Tengo una cierta corriente catódica igual a la anódica, de modo tal que el potencial del cátodo es igual al potencial del ánodo. ¿Sí? Pero ojo, se están dando las reacciones, ¿no? O sea que se está dando la oxidación y se está dando la reducción. Si bien el potencial entre cátodo y ánodo va a ser el mismo, va a ser este de acá, las reacciones se están dando. O sea, no es como el caso en que teníamos una celda en equilibrio químico, o sea que era igual el potencial catódico que anódico a corriente cero. En este es igual a corriente distinta. ¿Sí? Va a haber una cierta corriente. Solo que en este caso, iban en casi todos los casos, excepto uno de corrosión, el potencial catódico, cuando circula esa corriente de corrosión, o cuando hay corrosión, por eso se produce la corriente de corrosión, el potencial catódico va a ser igual a la
Van a ver después un caso en el que esto no sucede, que son iguales, pero es un caso particular. Así que en este caso, esto sería el sobrepotencial catódico, este el anódico, y en este caso se cumple que el potencial catódico es igual a E. Y bueno, ¿qué efecto va a tener entonces si el potencial catódico es igual al anódico? Y el potencial de la celda va a ser 0. El potencial de la celda es 0. Entonces, no vamos a tener trabajo eléctrico. Se acuerdan que una de las dos características fundamentales de la celda galvánica era que era espontáneo y que podía producir trabajo eléctrico. Yo les repetía el podía con acento así para que estuvieran atentos. Este es el caso en el que no tengo trabajo eléctrico. O sea que acá es todo pérdida, porque acá se produce una reacción que me deteriora el metal, pero no tengo ningún trabajo, porque no tengo potencial, ¿sí? Así que ahí el trabajo sería igual a 0. Bien, estos serían los 3 casos posibles entonces. El primero, que era el de equilibrio electroquímico, que yo pongo una barrera grande, por ejemplo, un milimetrímetro de alta impedancia. El objetivo de eso podría ser medir ese potencial. El otro, que es el más normal, digamos, en que estoy usando esa batería en el celular, en el control remoto, en la compu, si no la tengo conectada a la corriente. Y este otro, que sería el efecto natural que se produce de corrosión. Profe, una pregunta. Sí, Perdón. sí. El trabajo eléctrico se calcula como vimos en la primera parte, ¿no? NFE, ahí va. Ahí va. Por eso en este caso no tengo, porque el ES. ¿Sí? Ahí va. Genial. Ahora, en este caso lo que sí sucede es que es una reacción espontánea, o sea que no obtenemos trabajo eléctrico porque no tenemos el potencial, pero sí es espontáneo. O sea que este fenómeno es espontáneo. Por eso. Bueno, vamos a ver ahora el esquema, bueno, no sé si hasta acá hay una duda más. ¿Se entienden los 3 casos? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, Básicamente lo que estaríamos viendo ahí sería algo así como esto, ¿no? Digamos, zinc en conjunto con cobre. Esto pasa muchas veces en algunas fabricaciones en las casas, en alguna línea metálica en la casa, que ponen en la misma instalación 2 metales de distinto potencial juntos y ahí se empieza a deteriorar. Y en este caso tenemos el zinc, que puede ceder electrones, y el cobre, que puede aceptar electrones. Entonces acá se produce, acá en esta interfase, la corrosión. ¿Sí? Llevado de vuelta a curva corriente potencial, estaríamos en este caso de vuelta. Acá no hay un potencial efectivo, el potencial acá es igual al catódico que el anódico, pero va a haber una corriente de corrosión, o sea que este se va a empezar a deteriorar. Este va a pasar de sin 0 a sin más 2, o sea que voy perdiendo acaso. ¿Sí? Para eso tiene que haber alguien que acepte esos electrones. En este caso, otra posibilidad es esta, que acá ya no es homogénea la superficie, sino que hay esto, por ejemplo, se utiliza mucho en los barcos. El zinc se usa como ánodo de sacrificio, entonces se incrusta en el cobre, ¿sí? O el hierro, y se le pone zinc, que es menos noble, pero se lo pone, ¿sí? No todo homogéneo, así en una única superficie, sino que se va poniendo en varios lados. Y acá, ¿dónde se va a producir la corrosión? En la superficie también, o sea que en todo por acá. ¿Sí? ¿qué significa que sea más o menos noble? Más o menos noble, que tiene mayor potencial, ¿no? Como siempre. Ah, ta. ¿Sí? O sea que uno frente al otro, este se va a reducir, es más noble, este se va a oxidar, es menos noble. ¿Sí? Ah, perfecto. Sí, sí, no es que tenga el título de conde de electroquímica ni nada, es simplemente que tiene mayor potencial. A ese potencial le vamos a llamar el potencial mixto. ¿Sí? De vuelta se va a cumplir que el potencial de cobre, acá no es J igual a 0, sino acá la corrosión es igual al potencial de zinc, y esto se cumple siempre en electroquímica, líder y cátodo es igual al líder. En este caso, que es sencillo, que hay una única reacción, y en todos los casos en que haya más de una reacción, siempre la sumatoria de las
intensidades del cátodo son iguales a la sumatoria de las intensidades anódicas. ¿Sí? Entonces, de vuelta, en el cobre se va a producir la reducción, o sea que este es el que se lleva los electrones, el zinc es el que cede los electrones. O sea que acaba de haber oxidación en el zinc, acaba de haber reducción en el cobre. Eso de vuelta porque es más noble, porque este tiene más potencial que este. ¿Sí? Si yo cambiara acá el metal, si acá pusiera, por ejemplo, plata, ahí el que se oxidaría sería el cobre y el que se reduciría sería el otro. Ahí entonces decimos que ocurre el fenómeno de corrosión. ¿Sí? Entonces no es ningún misterio, ninguna cosa rara, lo podemos explicar electroquímicamente. ¿Sí? A este potencial mixto le vamos a llamar E de corrosión. O sea que este potencial en el cual se iguala el potencial catódico y anódico, a ese le vamos a llamar el potencial de corrosión. A esta corriente le vamos a llamar la intensidad de corrosión. ¿Sí? Van a ver un caso después, creo que no hoy, de repente el viernes o el otro martes, en el cual no son iguales estos potenciales, pero es un caso particular. Igual lo vamos a ver. ¿Sí? Pero en principio, en esto que se cumple la mayoría de los casos, donde se igualan los potenciales, ¿sí? Ese le vamos a llamar el de corrosión, y a esa intensidad le vamos a llamar intensidad de corrosión. ¿Bien? Acá hay varias teorías, acá les traje dos, la teoría de pilas locales, o sea que esto no está distribuido homogéneamente, sino que está aleatoriamente en la superficie, ya que es propia acá, como dice acá, de impurezas, o a veces se hace desprofeso, como en los barcos, para que actúe como ánodo de sacrificio y se consuma el metal secundario y el otro que el anodocitato con metal secundario y metal, esto es lo mismo que vimos recién, ¿sí? Y la otra es la teoría homogénea, ahí, ¿sí? Tenemos metales ultrapuros y pulidos, se va a producir, acá no tenemos definido cuál es la zona anódica y cuál es la catódica, sino que va a ir cambiando, si va a ser dinámica con el tiempo. Bueno, sumidero ya lo van a haber visto, sobre todo en ingeniería, que es como una gran fuente de electrones, ¿sí? Más o menos acá explica cuál es la teoría heterogénea y la teoría de pilas locales, que es más o menos lo que vimos. Unas están distribuidos en el tiempo y las otras están al azar en el tiempo y en el espacio. Pero la condición que se tiene que cumplir es la que decíamos al principio, que haya alguien que ceda ese metal, que sea electrones, o sea, que sea un sumidero, y alguien que acepte esos electrones. De vuelta, ahí no necesariamente el que acepta los electrones tiene por qué ser un metal, como en este caso, como en el caso del cobre, sino que puede ser alguna otra reacción, como vamos a ver. Entonces, si lo pasamos entonces a un esquema más gráfico, en el metal lo que está pasando es esto, está cediendo el electrón, o sea que esto se va como disolviendo y pasando a ion, ¿sí? Ahí entonces cede este electrón. Para que esto ocurra, alguien tiene que aceptar este electrón. ¿Sí? Acá se produce también una reacción de oxidorreducción, y por ejemplo en el caso anterior del cobre se llevaba este electrón. Este es el sumidero de electrones, ¿sí? Y este que se lleva acá va a ser el catódico, el que tiene la reacción catódica, es el que se lleva el electrón. O sea que este va a ser el ánodo y acá va a estar el cátodo. ¿Sí? En una de las teorías, esto está localizado, por ejemplo, en la superficie o en la superficie cuando teníamos las manchitas de zinc. En la otra teoría, como que estas zonas van cambiando de lugar y en el espacio. ¿Hasta acá alguna duda? ¿La vienen llevando bien? ¿Sí? Sí, todo Sí, bien. Bueno, vamos a ver entonces las reacciones anódicas, o sea, las reacciones en sí
que son a todos les vamos a llamar corrosión, las reacciones de corrosión. Ahí pueden haber iones metálicos solvatados, por ejemplo, solvatados en agua, entonces se va a formar el ion solvatado y va a ser de ese tipo. Esto es lo que muchas veces se ve que la corrosión está favorecida por el agua. Este es uno de los casos en que, porque esto está como solvatado y esto es más fácil de que se desprenda la grasa. Pero puede estar como complejo también. Acá puede formar un complejo y también queda como ion acomplejado y ahí se pierde el electrón. O como óxidos o hidróxidos. Acá se forma el hidróxido, pero se va como disolviendo esto y es más fácil que pierda ese. Estas son las posibles reacciones análicas que vamos a ver ahora después. Incluso vamos a ver en un diagrama algunos de los casos cuando es más favorable unas que otras. Bueno, en el cátodo, como vimos recién, uno va a ser la de cobre, la que vimos recién, o sea que el cobre acepta sus electrones y se deposita cobre 0. Pero también puede ser la de hidrógeno, que no tiene por qué ser un metal, lo que lo venía diciendo. El hidrógeno toma esos electrones y desprende H2. ¿Sí? O la reducción del oxígeno. El oxígeno es lo mismo, ¿no? Toma esos electrones y se desprende agua. Estos son a distinto pH. Esto es a pH básico y neutro, ácido y neutro, esto es pH básico. Y acá lo mismo. Van a ver estas. Yo voy a usar principalmente esta y esta, la del medio ácido, no porque yo sea muy ácido, sino porque son más sencillas de calcular y siempre lo que es más sencillo de calcular a mí me fascina. No sé a ustedes, pero a mí me gusta más y es más fácil de calcular. Van a ver que el resultado es lo mismo, yo use esta o use esta, pero yo les estoy adelantando. Pero hay alguna gente más formal que no quiere usar esta cuando hay medio básico, entonces usamos esta. No quiere usar esta cuando hay medio básico, de hecho no existe este cuando hay medio básico. Formalmente está bien que se haga un determinado pH usemos esta y a otro pH usamos esta y acá. Van a ver que matemáticamente da lo mismo si usamos esta o esta o esta otra. Bueno, no solamente los metales, sino el DH+, y el oxígeno, sino que puede haber otros oxidantes, nitritos, sulfitos, sulfatos, que pueden haber, que también pueden querer llevarse esos electrones y puede también provocar esa corrosión. Bueno, particularmente ahora nos vamos a centrar en estos dos, la formación de hidrógeno y de oxígeno. ¿Sí? Como les decía, formalmente la de arriba era para un pH menor a 5 y lo podríamos calcular, esa sería D0, sería 0, ¿sí? Sería en este caso de esta reacción, que es el 0 de la escala por convención, y formalmente se trabajaría así, acá ya está simplificada, esto ya no sé si Mauricio lo aceptaría, porque acá en realidad iría RT sobre NF, logaritmo neperiano por esto. Acá el 0,059 logaritmo es ya pasando a logaritmo en base 10 y a 25 grados de temperatura. ¿Sí? Creo que en algún parcial de Mauricio les puso una temperatura distinta a esta y no podían usarla. O sea, tienen que usar la otra RT sobre NF, logaritmo neperiano de esto. Y para el oxígeno, con un pH menor a 8, acá tendríamos esto, de vuelta acá está simplificado, esto sería, pero todavía queda aún más simplificado para. ¿Qué va a pasar si la presión de hidrógeno es igual a 1? Y bueno, me quedo sin esta parte. O sea que es este que usábamos en curva corriente potencial, que es el menos 0,059 por pH. Entonces, en el ejercicio les dice que tienen 25 grados y las presiones de los gases es igual a 1, usamos ya de hecho estas presiones. Lo mismo acá. Si
tenemos 25 grados y la presión de los gases es igual a 1, acá usamos el 1,229 menos 0,059 por pH. Pero para pasar a esta expresión ya simplificada, este 0,059 es ya considerando 25 grados y pasaje de logaritmo neperiano a logaritmo invasivo. ¿Sí? Estas son las que ya usamos en curvas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Estas expresiones. Sí. Formalmente, si uno estuviera trabajando en pH mayor a 5 o mayor a 8, tendría que usar las que vimos recién, si es esta manera. Van a ver ahora que matemáticamente da lo mismo que usen esta o usen esta. Ya les digo, hay gente en la cátedra más formal que no le gusta que usemos esta con un pH mayor a 5 o esta con un pH mayor. Pero matemáticamente es lo mismo y mucho más sencillo. Entonces vemos ahora las de medio alcalino. Bueno, ahora la reacción es esta. O sea que ya el pH, el de 0 es este, no es el que veíamos hoy. ¿No? ¿Sí? O sea que no es 0, sino que es menos 0,828. ¿Sí? Y ya en lugar de poner conmutación de H+, acá ponemos la de OH. Para eso tenemos que considerar, ¿sí?, la constante de W, que es 1 por 10 a la menos, o H por H, 1 por 10 a la menos. Igual acá ya está simplificado, ¿no? Porque de vuelta, si no, esto sería el logaritmo neperiano y esto sería RT sobre N. ¿Sí? Pero entonces, si usamos esta ecuación, porque estamos en medio alcalino y tenemos ser formales y corteses, esta reacción ya el potencial no es 0, sino que el potencial 0 es 0. ¿Sí? Lo mismo para el oxígeno. ¿Sí? Si en lugar de usar la que usábamos hoy en medio ácido, usamos esto en medio básico, el E0 deja de ser 1,29 y pasa a ser esto. ¿Sí? De vuelta va a quedar en función de 8. Así que estas serían las expresiones en medio básico. De vuelta con 25 grados, ¿no? Si no, este no se cumple. Y acá podría poner, que es lo que les decía, en lugar de, tienen que tener la KW para poder sustituir el H y no H. ¿Sí? Entonces acá les queda la misma ecuación, pero en función de H, teniendo en cuenta la constante de disociación. ¿Sí? Así que esta sería la ecuación en función del pH y se va a cumplir esto a cualquier pH. Bueno, ¿cómo la llevan hasta acá? Empezaron con algunas formulitas, pero algunas ya las habían visto, ¿no? ¿Sí? ¿Se durmieron ya? No estamos acá. Profe, ¿y en el parcial entonces podemos usar cualquiera de la forma o estaría mal en realidad? En principio sí, sobre todo si lo corrijo yo, hay que ver, hay algunos son un poquito más formales. Van a ver ahora por qué, ahora van a ver por qué les digo que es lo mismo matemáticamente y por qué yo siempre uso la anterior. Bueno, siempre la uso de vuelta, no siempre que la temperatura sea 25 grados. Igual acá ya está considerado que 25 grados, si no este no es el valor. Porque acá este 0,059 es por 2,303 del logaritmo de base neperiano a base 10 y el 2,98 de la temperatura y el 96.500 de ¿sí? O sea que si todavía no fuera 25 grados, acá no podría poner. ¿Sí? Acá ya está simplificado en este caso. Bueno, vamos a ver la línea de hidrógeno. Y esto es un poco la base de por qué pueden usar cualquiera de las dos. Ojo que si van a usar esta, perdón, pero de vuelta, pero a veces pasa que se confunden. Si van a usar esta, o sea, esta ecuación, la formal con OH, acuérdense que el E0 ya no es 0, es menos 0,828. Lo mismo para el oxígeno, ya no es 1,229, sino que es 0. ¿Sí? Bueno, lo mismo podemos hacer con el hidrógeno.
Ahí tenemos a pH mayor a 5 y pH menor a 5. ¿Sí? Entonces, este era el que habíamos visto hoy. Si esto es igual a 1, que aparece en la inmensa mayoría de los ejercicios, salvo que Mauricio ponga ahí, entonces, este es igual a 1 y calculamos, como siempre, rápidamente el E0 para el EJ igual 0 para el hidrógeno con esto. ¿Sí? Esto nos queda en función de OH, pero de vuelta, con la constante de disociación del agua, el 1 por eso menos 14, lo puedo poner en función del pH, así que este me queda para todo pH igual a 1. Ahí está. Si tomamos, para simplificar, el problema nos dice que la presión de oxígeno de H2 es igual a 1 atmósfera, entonces nos queda esta sencillita, linda, fácil y rápida para no complicarnos con las cuentas, que ya están complicados los ejercicios solos, y para el oxígeno, que son las que he usado en todos los ejercicios de curvas. ¿Sí? Para poder usar esto de vuelta, tiene que ser 2,95 la temperatura y las presiones 1 atmósfera. ¿Sí? Si no, queda la no simplificada que debería pasar. Y esto se va a cumplir a cualquier pH, pese a que esta la sacamos de tomar la versión ácida y esta también. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo tendrá lugar la corrosión? A ver si se entendió algo hasta acá. ¿Cuándo les parece entonces que va a tener lugar la corrosión? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber desgraciadamente? ¿No? Porque la corrosión no es un fenómeno que busquemos, sino que es a pesar de nosotros. ¿No? Es más, digamos, sí. Un metal que se va a oxidar. Y otra especie que se reduzca. Tiene que haber un metal que ceda los electrones, o sea, que se oxide, y alguien que acepte esos electrones. Que puede ser un metal, puede ser el hidrógeno, el oxígeno, o algún otro, nitrito, sulfito, sulfato. ¿Sí? Bueno, ese metal va a estar en un cierto potencial. ¿Sí? Y ese reductor va a estar también a otro potencial. ¿Qué tiene que pasar para que haya corrosión? ¿Qué tiene que pasar para que haya una reacción? A ver qué aprendimos de termodinámica. Que el potencial del metal sea menor que el de la especie que se va a reducir. Ahí está. ¿Y eso por qué? Termodinámicamente. Primera ley o segunda ley, no tampoco. No, termodinámicamente. Delta G menor a 0. ¿No? Entonces ahí lo que tiene que pasar es que este potencial sea mayor a este potencial, o sea que esto sea mayor a 0. ¿Sí? Ahí se va a producir espontáneamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos cuando empezamos el curso que con 103 decíamos que cuando un proceso es espontáneo? Cuando el delta G es menor a 0 con a temperatura y presión constante, y nos faltaba decir, a veces lo decíamos, a veces no, que el trabajo no de expansión con presión fuera igual a 0. Bueno, ahora puede haber trabajo eléctrico, entonces el delta G tiene que ser menor a esto. ¿Sí? ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando este sea positivo, o sea que, como decía recién Rodrigo, cuando este sea mayor a este. ¿Sí? Para que se produzca la corrosión, este tiene que ser mayor a este. Así el delta G es menor a 0. ¿Sí? Esta es la condición que debemos cumplir. Después van a ver que se va a complicar un poquito más, porque esto es considerando una única reacción. ¿Sí? Si hay más de una reacción, ahí vemos qué modificación a esto, pero en principio esto es lo básico. Para que haya corrosión, tiene que tener un potencial de reducción mayor al de oxidación. Así esto es positivo y así esto es negativo y se produce espontáneamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Esto sería el análisis termodinámico. Bueno, vamos a ver ahora unos diagramas muy bonitos que se llaman los diagramas de Purbaix, no sé cómo se pronuncia, pero lo digo Purbaix. ¿Sí? Van a ver que son diagramas termodinámicos, o sea que lo que van a ver es si termodinámicamente es factible o no la corrosión, o
la pasivación o la inmunidad, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir viendo. Para armar este diagrama lo que vamos a ver es lo que vimos recién. Vimos que cómo era la curva de hidrógeno y cómo era la curva de oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos que ver si esta condición que tienen acá depende del pH de la solución. Entonces, el diagrama de Courbet es un diagrama que tiene en el eje de las Y el potencial, en el eje de las X el pH. ¿Sí? Bueno, a este le vamos a poner la línea del hidrógeno que vimos recién. Si aplicamos lo que vimos recién al hidrógeno, ¿sí? Vamos a tener esta línea. Y acá es lo que yo les decía, ¿por qué podemos utilizar siempre el potencial, la ecuación de hidrógeno en la de pH menores que 5 a pH mayores que 5? Porque esto es una recta. Entonces tiene que tener continuidad. Entonces, a este pH, que era el que nosotros nos decían que podíamos usarlo hasta acá, hasta 5, ¿sí? En realidad, si yo lo calculo de cualquiera de las dos formas, o sea, con la versión de esta reacción ácida, con la reacción en medio básico, ese valor tiene que darles exactamente lo mismo, ¿sí? Pueden hacer la cuenta si quieren y van a ver que lo hacen con esta ecuación o con la ecuación en medio básico, van a ver que cualquier pH les va a dar exactamente lo mismo. Por eso a mí me resulta mucho más sencillo usar esta y usar esta expresión para calcular el potencial, ¿sí? Pero les tendría que dar matemáticamente a cualquier pH el mismo valor, porque esto es una recta, se trae continuidad. Esto sería entonces el potencial de hidrógeno, digo la reducción de hidrógeno, en función del pH, ¿sí? Esto surge simplemente de ir cambiando acá y obtienen el potencial, ¿no? ¿Sí? O sea que esto es una recta con esta pendiente. ¿Bien? Por ejemplo, si el pH de esa solución fuera 4, tendríamos un potencial de hidrógeno de menos 0,236. Creo que este valor lo vimos ya en algún ejercicio de curvas corriente potencial. O sea que este sería el potencial, este sería el pH. ¿Sí? Bueno, según lo que vimos recién, yo voy a tener un determinado metal. ¿Dónde va a haber corrosión y dónde no va a haber corrosión? ¿En qué condiciones? Frente al hidrógeno, ¿no? Para que haya corrosión, el E catódico tiene que ser mayor al E anódico, ¿sí? O sea que, en este caso, si el metal está por acá arriba, el potencial del metal, no va a haber corrosión frente al hidrógeno. O sea, si estamos a pH 4 y el EJ igual 0 y el metal es mayor, menos 0,236, o sea, está por acá arriba, no va a haber corrosión frente al hidrógeno, ¿no? Si el metal tiene un potencial menor a menos 0,236, entonces ahí es pasible de corrosión, ¿sí? Por ejemplo, si en lugar de tener acá este metal podría ser el zinc, que tiene un potencial muy chico. Si en lugar de eso tuviera cobre o plata, que están por acá, el zinc se podía corroer frente al hidrógeno y el cobre era aplastante, ¿sí? ¿Se va entendiendo cómo se arma este diagrama? Sí, perfecto. Entonces, esta sería la línea del hidrógeno. Por acá arriba no hay corrosión frente al hidrógeno. Acá abajo es posible que haya corrosión. O sea, en este caso el hidrógeno, para decirlo de forma así gráfica, aceptaría los electrones del metal que se está corroyendo. En este caso no podría aceptar esos electrones, así que no habría corrosión. ¿Sí? Vamos a verlo para el hierro, que es uno de los que se usa más comúnmente. Entonces, esta va a ser la línea del hierro. ¿Ven qué pasa con el hierro y el pH? No, depende del pH. Ahí está, no es función del pH. Acá la reacción que tengo es hierro 2 pasando a hierro 0, o sea que no es función del pH, así que esto va a ser una línea recta. ¿Sí?
De vuelta esto es a 25 grados, ¿no? Si no acá no tendrías que 0,059. Ese van a ver, este valor lo van a sacar de memoria así al toque porque lo vamos a usar 85.000 veces. ¿Sí? Es el de hierro a 25 grados. Una tercera condición para armar estos diagramas es que se considera que está el sólido, o sea, en este caso el hierro, la pieza de metal, en solución con el hierro más 2, y ese hierro tiene una concentración de 1 por 10 a la menos 6 por defecto. ¿Sí? Ahora vamos a ver las condiciones para este diagrama. Entonces, en principio, esto sería el potencial que tendría el hierro 0 en función del pH. Como no varía con el pH, si está constante es el menos 6, 18. ¿Qué vamos a hacer a esto? Le vamos a intercalar la línea del hierro. Bueno, pero ¿cuánto tendría que corrosionar? Por debajo, ¿no? De ese valor. Porque, o sea, se tiene que reducir el hierro. ¿O no? Bueno, ahí lo que tenemos que ver para eso es ver cuál es la reacción de reducción. ¿Sí? Acá va a ser estable, ¿sí?, el hierro más 2, así que acá se puede correr. Acá el estable va a ser el hierro 0, así que de este abajo no va a haber corrosión. Esto va a ser la zona de inmunidad. ¿Sí? En esta zona por acá abajo, el hierro 0 es el que comanda acá. Entonces, a esta le vamos a llamar zona de inmunidad y a esta la zona de posible corrosión. Entonces, ahora lo que tengo que ver es cruzar la línea del hidrógeno y ver si está por arriba de esto o por abajo de esto. Acá no va a haber corrosión porque el estable es el hierro 0. Pero si está por acá arriba, ¿sí?, y está por arriba del potencial de hierro, ahí se va a producir la corrosión. Ahora ponemos la línea del hidrógeno y cruzamos la línea del hierro. ¿Y dónde va a haber corrosión? A ver si se entendió algo. Y si para el hierro tiene que ser por arriba de la línea y para el hidrógeno era, digamos, por abajo de la recta, del triangulito, ¿no? Ahí. Acá la zona posible de corrosión es esta de acá. Posible de corrosión frente al hidrógeno. No vamos a creer porque si fuera acá podría haber corrosión, pero no frente al hidrógeno. O sea que el que aceptaría los electrones sería otra reacción, por ejemplo, o el nitrito o el cobre, si hubiera. ¿Sí? Entonces, esta sería la zona de inmunidad, esta sería la zona de corrosión, y acá para que hubiera corrosión, tendría que haber otra reacción que aceptara esos electrones, no frente al hidrógeno. O sea que si hay solo hidrógeno y hierro, la zona posible de corrosión es esta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, porque a esto le vamos a ir agregando pequeños detalles. Le vamos a ir dando un poquito de pimienta. Sí, ¿qué han preguntado? ¿Por qué arriba el potencial, o sea, por qué arriba es más estable el hierro 2 más? Capaz que el anterior. Esta. ¿Sí? Acá, porque el potencial es igual a esto, o sea que en esta zona, por una cuestión termodinámica, el estable es el hierro 0. O sea que al menor potencial de esto, al hierro le conviene estar como hierro 0 y no como hierro 2. ¿Sí? En esta zona de acá para acá. ¿Sí? Sí, o sea, Eso lo llamamos zona de inmunidad. Van a ver que lo tienen todos los metales. está bien. Bueno, entonces, para acá arriba sería zona de corrosión, o sea que acá es más estable el hierro 2, acá es más estable el hierro 0. Pero, con respecto al hidrógeno, solamente habría corrosión en este triángulo así. ¿Sí? ¿Por qué acá no hay corrosión? El potencial de hierro es más grande que el potencial de hidrógeno. Acá sería solo, sigue siendo inmunidad, ¿no? Acá sigo teniendo el de hierro como el más estable y hierro 0. Acá sí, acá no habría corrosión porque el de hidrógeno es más chico
que el de hierro. Entonces no puede aceptar esos electrones porque si hubiera una reacción sería al revés. ¿Sí? Este sería como ánodo y este como cátodo. Para ahí tendría que acabar iones de hierro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vamos llevando porque vamos a ir agregando cositas. Ahora lo vamos a ver con respecto al agua. ¿Sí? Esta sería la del oxígeno. ¿Sí? De vuelta, vieron que yo uso siempre esta, 1,229 menos esto, pero porque Ahora, en realidad a pH mayor a 9 debería utilizar la otra. Pero como esto es una recta, matemáticamente tiene el mismo valor si uso esta ecuación que la otra. Sí, alguien lo profe, pregunta. yo, que las líneas estas tipo del oxígeno y del hidrógeno salen de las expresiones que vimos hace un ratito, tipo Claro, la de Nernst, esas. Porque mi pregunta es que, tipo, ¿no dependen de la presión? sí, sí, sí. Si tiene presión distinto de uno, no es esto. Ah, O sea, estos diagramas son para presión igual 1. Bueno, en realidad ya, pues, ya si quieren les digo cuáles son las condiciones, está al final. Estos diagramas de Courbet Sí. solamente se pueden usar a 2,98, o sea, 25 grados, presión igual a 1, ¿sí? Y concentración para los metales de 1 por esa menos 6. O sea que están muy condicionados. O sea que estos diagramas son para esas condiciones. O sea, por ejemplo, en la línea del hidrógeno acá, la pendiente sería menos 0,059. Ahí está, exacto. Está, perfecto, gracias. No sé dónde la tenía. Ahí va. Acá estoy usando este valor, ¿sí? Y esto igual a 1. Si no, tendrían que tener un valor distinto acá y usar este valor. Pero el diagrama de Courbet ya tienen esas condiciones. Que son 25 grados, o sea que puedo usar esto, que es una atmósfera, o sea que me va a dar 0, o sea que me queda solamente esto, ¿sí? Y que los metales, bueno, en este caso no importa, el hidrógeno y el oxígeno es lo mismo, pero los metales están considerados con una concentración de 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Está, gracias. Bueno, ahora vamos a ver para el oxígeno, lo mismo que hicimos para el hidrógeno. Ven que está más arriba, el potencial es más alto, o sea que ahí, ¿qué va a pasar? Si este potencial es más alto, Hay más posibilidad de que haya corrección. es más factible que haya corrosión porque se aumenta la zona en la cual, para un metal en el cual no está en zona de inmunidad, sino en zona de corrosión, el potencial catódico sea mayor o menor. Ya que acá arriba no hay corrosión frente al oxígeno, ¿por qué? Porque el potencial va a ser menor. Porque el potencial del metal va a ser mayor al del oxígeno, entonces no se va a dar la corrosión, el delta G sería mayor a 0. O sea que la zona donde es posible la corrosión con respecto al oxígeno sí está acá. ¿Sí? Acá sí puede haber reacción de corrosión porque el potencial del metal sería más bajo que el potencial del oxígeno. ¿Sí? Y ahí está, como decía recién, ya se amplió la brecha, así que es más fuerte. Ahora vamos a unir todos. ¿Sí? Punto 1, ¿qué va a pasar? O sea, esta sería la del oxígeno, esta la del hidrógeno y esta la del hierro, que como ven no es función del pH. Si estoy en 1, esto fue pregunta de parcial en un examen, no me acuerdo. Punto 1, ¿qué le sucede al metal? No hay corrosión porque está en la zona de inmunidad. El MACA está más estable como hierro 0, así que acá inmunidad. Acá, También ahí no pasa nada. ahí no pasa nada. Sí, Ahí se reduce el hidrógeno y se oxida. ¿Sí? se reduce el oxígeno. Ahí está. Ah, Acá, claro, el hidrógeno. Ahí va, sí, sí, sí.
Acá puede haber corrosión frente al oxígeno, pero no frente al hidrógeno. ¿Sí? Porque estoy en la zona de estabilidad de más estable de hierro más 2, o sea que es factible que haya corrosión del hierro, pero no estoy acá abajo. Así que el que acepta los electrones no puede ser el hidrógeno, solamente puede ser el oxígeno. ¿Sí? O otra reacción que esté más arriba. En 3. Hay El tema corrosión. es que Dale, dale. O sea, puede ser hidrógeno. Pues. no, dale, dale. ¿Ahí? ¿Qué pasó? A ver, O sea, hay corrosión seguro. ¿con respecto a quién? Claro, el tema es que el hidrógeno puede dar corrosión del oxígeno también y en el hierro también. Acá el hidrógeno, el hierro, está en zona de corrosión, o sea que es más estable el hierro más 2, y acá puede ser corroído tanto por el hidrógeno como el oxígeno. Si por ejemplo fuera una solución de agua que no está libre de oxígeno, sufriría corrosión por los dos. ¿Sí? Ya que acá sufriría corrosión tanto por el hidrógeno como por el oxígeno. Acá solamente por el oxígeno. ¿Sí? Puede haber algunos ejercicios en los cuales se desairea la solución, se saca el oxígeno, entonces solamente tendría el hidrógeno. Pero habiendo oxígeno, en el agua hay oxígeno saturado, acá en este punto 3 sufriría corrosión por los dos, por el oxígeno y por el hidrógeno. ¿Sí? Y ahí quedan los lindos ejercicios, tienen que sumar la linda corriente del hidrógeno y la del oxígeno y ver cuál es la corriente de corrosión. Acuérdense que siempre la intensidad catódica igual a la anódica, no importa la cantidad de reacciones que haya. ¿Sí? ¿Seguimos agregando cosas? ¿Cómo las llevamos? Sí, todo bien. Bien. Bueno, de vuelta acá tienen la del hierro. Recién, para que haya corrosión, tiene que haber el de la catódico tiene que ser mayor al anódico para que esto sea menor a 0 y sea espontáneo. ¿Sí? Entonces, bueno, bueno, en realidad la diferencia de potencial, ¿no? El potencial anódico menor al catódico, o sea que esto sea positivo, o sea que esto quede positivo para que esto sea negativo. ¿No? No necesariamente el anódico debe ser negativo, sino que sea menor al catódico. Bueno, por convención, para estos diagramas, se supone que el metal está en contacto con una solución de ese metal y que ese metal tiene una concentración de 10 a la menos 6. ¿Sí? Eso es también, no sé si lo vieron, pero lo teníamos en cuenta en el diagrama, estaba en un momento, yo le pasé por arriba para explicárselo después. Cuando hicimos la línea del hierro, consideramos que la concentración de hierro era 1 por 10 a la menos 6. Si no, no podríamos calcular el potencial, porque si esto no fuera 0, esto no varía invariante. Así que van a ver en muchos de los problemas que suponga que la concentración del metal es 1 por 10 a la menos 6. Y estos diagramas de Purvé están hechos considerando que el metal está en equilibrio con su solución con una concentración del ion de 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Esas son las tres condiciones del diagrama de Purvé. Que la presión es igual a 1 de los gases, la temperatura es 25 grados y la concentración del metal que está en contacto con el metal que estamos considerando es 1 por 10 a la menos 6. Bueno, las reacciones posibles, entonces, en este caso sería la oxidación, o sea, la corrosión del hierro. ¿Sí? Ahí, para este caso de 25 grados, este valor se van a acumular. Sería 25 grados y considerando esto, ese es el valor de hierro. Y ven que, como vimos ya en el diagrama, es independiente del pH porque la reacción no depende del pH. Podría haber una reacción de pasaje de hierro 2 a hierro 3. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el diagrama que vamos a ver una zona en la cual es estable el hierro más 2 y una zona en la cual es estable el hierro más 3. ¿Sí? Que tampoco depende del pH, o sea que también es independiente del pH.
Bueno, ahora en el ano lo que tenemos que tener en cuenta es que hierro, en presencia de agua o en presencia de solución básica, puede formar el hidróxido. Entonces hay una especie más que puede aparecer, que sería este hidróxido. ¿Sí? Ahí calculamos el potencial, pero ven qué pasa ahora con el potencial de esta reacción. Esta sí depende del pH, o sea que esta no va a ser una recta vertical, ¿sí? Sino que va a depender de este pH. No se aburren. Acá le tenemos un pasaje de hierro 2 a hierro 3. Tienen las presentaciones, cualquier cosa la realizan en una transparencia, si no se van aburriendo. Y lo importante es que va a pasar esto. Ahora unimos todas esas posibilidades. Hierro 2 a hierro 0, el menos 0,618 que veíamos hoy, que no depende del pH. Acá está la de formación del hidróxido. ¿Sí? Bueno, ¿cómo interpretamos esta intersección acá? Sí, estoy en esta zona, ¿sí? Ya de acá para acá va a ser más factible que se forme el hidróxido. O sea que de acá para acá se va a formar el hidróxido. ¿Sí? Van a ver incluso un ejercicio de otro partido que tienen que calcular el pH de una solución, el KPS de una solución, suponiendo que se cumplen las condiciones de Purbeck. Entonces, bueno, ¿cuándo se formará el hidróxido? Cuando lleguen acá al pH 9. ¿Sí? Acá ya está favorable la formación del hidróxido. ¿Sí? Así que de este lado para acá, ya el hierro no va a estar como hierro más 2, sino que va a estar con hidróxido. O sea, en el triangulito ese solo habría hierro 2 más. Ahí va. Acá tendría el termodinámicamente favorable sería el hierro 0, acá el hierro 2 y acá el hidróxido. ¿Sí? Bueno, ahora le ponemos además el hierro 3 y el trióxido. Entonces nos queda algo así. Acá sería estable. Hierro 2, acá hierro 3 y acá el óxido de hierro. Bueno, esto es importantísimo para estos diagramas, porque si se forma el óxido o el trióxido en este caso, ¿qué puede pasar? A ver si alguno tiene algún conocimiento de corrosión. Ese pasive puede ser. Ese pasivo, brillante. Ahí. Esto forma un óxido como que cubre la superficie y no deja que se den las reacciones. No es exactamente el caso del hierro, porque este óxido es muy quebradizo, entonces igual, si bien le vamos a llamar zona de pasivación, no es del todo pasivante porque se forman como grietas, entonces en esas grietas se va a dar igual la reacción. Pero en casos como el aluminio, por ejemplo, las placas de aluminio que ya le mostré en el laboratorio, acá se forma el óxido de aluminio y ese, ¿sí?, es un óxido pasivante. Entonces, lo otro importante de estos diagramas es cuando se entra en esta zona, porque esta zona va a ser la zona de pasivación. Bueno, y ahí tienen el diagrama completo que ven que se va armando con las distintas ecuaciones y los potenciales. ¿Sí? Ya que esta sería la zona en que es estable el hierro 0, acá el hierro 2, acá el hierro 3, o sea que si tengo acá el hierro, me va a estar pasando de hierro 2 a hierro 3. Acá se forma el trióxido, acá el hidróxido y acá el tetraóxido. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de este diagrama? Temperatura 25, Temperatura 25, presión es 1. una atmósfera para todos y concentración del metal 1 por 10 a la menos 6. No sé qué, Isa, ¿me vas a preguntar algo? Sí, sí. Si podés pasar, creo que 2 anteriores o algo así. ¿Acá? Sí. ¿O la anterior? La anterior. Ahí. Sí. Por arriba de la naranja sería más estable el hidróxido. No, o sea, no entiendo por qué solo mayores a 9,6 y no menores a 9,6 y por arriba de la Bien. naranja.
¿Cómo estamos en analítica y cálculo de KPS? ¿Cómo nos Fua. fue? Ya nos olvidamos de eso. Lo cual no sería estrictamente malo. Yo creo que analítica, a medida que pasa mejor al universo, no se enteren los analíticos. Creo que no voy a dejar grabada esta por la duda. Bueno, imagínense que es cloruro de plata, no es hidróxido, es hidróxido de hierro. ¿Sí? Acá el hierro 2 lo tengo. ¿Sí? Acá se estable el hierro 2. Sí, ¿Sí? Le voy agregando OH, OH, OH hasta que en algún momento precipite. está, sí. Entonces, acá es el punto en el que se cumple la KPS. A Está partir de que agregue más OH, voy a tener esta forma como está. O sea, de acá para acá es estable el hidróxido. Ahí va. Sí, sí. Mala mía. Y ahí tienen el diagrama de esta sería la zona de inmunidad, o sea que se va a preferir estar como hierro cero. Acá, ¿qué pasaría? Habría hierro 2 más, es lo más estable. Ahí está, sería pasible de corrosión frente Hidrógeno. hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Acá solo frente al oxígeno y acá frente a algún otro cobre, por ejemplo, o algún otro nitrito, si puede potencial más alto, pero no frente a hidrógeno o oxígeno. Esta sería la zona de pasivación, que acá sería el hidróxido y el trióxido y el hidróxido. En este caso de hierro no pasiva mucho porque es por la estructura del óxido que es muy quebradizo. ¿Sí? Bueno, y las condiciones entonces son temperatura 25 grados, concentración del metal. Bueno, irían a buscar a Purway. Profe, creo que se trancó. Sí, se trancó, sí. No se escuchó lo último bien. Bueno, estas son las limitaciones del diagrama. ¿Sí? Una atmósfera, 25 grados y concentración de hierro 1 por 10 a la menos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, lo que yo les estaba preguntando es, entonces, ¿qué información me da este diagrama? O sea, ¿por qué recurrirían ustedes a Purway? ¿Y qué información no me da este diagrama? O sea que por esa información no iría a buscar a Purway. O sea, ¿por cuál contratarían a Purway? ¿Por qué información? ¿Y por cuál no lo contratarían? O sea, para saber qué especie es más estable dependiendo del potencial y el pH. Ahí está, para ver la parte termodinámica. O sea, para saber si termodinámicamente es factible o no, vendría Purway, vendría a ver qué zona estoy y qué va a pasar. ¿Sí? Acá inmunidad, acá corrosión por hidrógeno y oxígeno, acá por oxígeno, acá por otra cosa, acá pasivación. ¿Sí? O sea que para dar la información termodinámica recurriría a Purway, teniendo en cuenta las condiciones de vuelta, o sea, esto de acá, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué información no me va a dar Purway? El aspecto cinético, ¿no? O sea, qué tan rápido o qué tan lento se va a dar esa reacción. Exactamente. Si yo quiero ver a qué velocidad se da este proceso, acá esto no me lo va a decir. ¿Sí? Ahí recurriremos entonces a los diagramas de Evans. Entonces, este diagrama de Purway, con las condiciones particulares que tienen, me da la parte termodinámica. O sea, que cuál es estable en cada lado. Pero no me va a decir la velocidad del proceso. ¿Sí? Más o menos intuitivamente podemos ver que cuando hay una gran diferencia de potencial es bastante más factible que eso sea más rápido que alguna. Pero no me lo dice acá explícitamente el diagrama. Y acá tienen diagrama de Purway para todos los metales, ahí en todos, pueden buscarlos en algunos handbooks y van a ver que todos tienen, todos ya tienen todos los metales su propio diagrama de Purway. ¿Ven qué pasa acá con el oro? ¿O con el platino? ¿Qué cambia con respecto al hierro?
Que queda por fuera de la zona del agua, ¿puede ser? ¿O no tiene nada? Acá el oro es un metal noble más, por eso es tan caro y todo. Entonces el EJ igual 0 queda por arriba en casi todo el diagrama del hidrógeno y del oxígeno. O sea, se podría corroer, pero por alguna reacción que tenga un potencial extremadamente alto. ¿Sí? Lo mismo para el platino y un poco menos para la plata, pero también. Ven que queda por arriba del hidrógeno. O sea que acá la plata no se podría corroer por hidrógeno. ¿Sí? Lo mismo que el platino. Estos son los metales más nobles. ¿Sí? Acá tienen el cobre, que ven que le pasa parecido, porque el hidrógeno prácticamente no se corroe, pero sí por el oxígeno. Acá se forma el óxido de cobre, acá hay una disolución, o sea que acá van a tener en soluciones y acá puede haber. O sea que en estos más nobles crece la zona de inmunidad. Esto es un caso raro acá, en la pasivación acá, esto depende del óxido que se forme. ¿Sí? Acá van a ver que va a decir que tiene un control cinético, o sea que acá ven que queda totalmente recto, o sea que acá esto, más, si bien termodinámicamente factible, va a depender de la cinética de la velocidad en que se dé el proceso. ¿Sí? A partir de acá, si bien termodinámicamente puede ser factible, la velocidad de ese proceso depende, ¿sí?, de la parte cinética. Bueno, ahí tienen un montón. Acá les traje un ejemplo de algunos casos en que hay corrosión. ¿Sí? Esto se llama corrosión por pitting, por picaduras de cobre. Acá como que se forma acá abajo el peludo y acá hay intercambio de iones. Estos son algunos ejemplos que les traje, ¿no? A esto le agregan, por ejemplo, planchas de titanio para evitar esto. Este es el Museo 1 de Bilbao. Bueno, entonces lo que tenemos que ver es el enfoque cinético. Vemos que Courbet nos va a dar la parte termodinámica. Para ver la parte cinética tendremos que recurrir a otro personaje, en este caso sería él. ¿Está claro hasta acá la parte termodinámica? Esto es igual que en 103, ¿no? O sea, que si termodinámicamente no es factible, ni me meto en la parte cinética. Por eso es importante la parte de Courbet. O sea, si veo en Courbet que cinéticamente, que termodinámicamente es factible que se dé el proceso, ahí sí veo que cuál sería la velocidad que se da ese proceso. En este caso es bastante acotado el análisis termodinámico porque las condiciones son 25 grados, una atmósfera, una presión atmosférica. ¿Sí? Bueno, volvemos entonces a nuestro diagrama IB. En este caso pusimos J, en realidad acá acuérdense que lo que se cumple es que las I son iguales, ¿no? Si las áreas son iguales, y ahí se cumple que las J son iguales, ¿no? ¿Sí? Y este era el caso de 3, el caso de corrosión. O sea que el potencial catódico era igual al anódico, pero se cumplía una determinada corriente. La suma de las corrientes catódicas igual a la suma de las corrientes anódicas. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es tomar esa corriente, ¿sí?, en valor absoluto, tipo parecido a lo que hicimos con acumuladores. Entonces nos va a quedar algo de este tipo. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver acá es cortar la catódica con la anódica, y de acá podemos sacar el E de corrosión y el I de corrosión. ¿Sí? Ya que acá tomamos esta en valor absoluto, o sea que esta lo tiramos para arriba, y acá donde se corta va a ser la I de corrosión y este va a ser el I de corrosión. Y como les decía, tanto en acumuladores como acá en corrosión, Evans lo que va a hacer es dar vuelta a los ejes. ¿Sí? Así que acá en la C va a quedar el potencial, en la J, en la X va a quedar la intensidad de la corriente. Y va a estar en valor absoluto, o sea que voy a considerar entonces la J como positiva. ¿Sí? Bueno, esto nos va a permitir, este tipo de diagramas, conociendo estas curvas, calcular
primero la I de corrosión y luego con esa I de corrosión la E de corrosión. Esto van a ver que es lo básico para cualquier ejercicio de corrosión. ¿Sí? Pero entonces tengo que conocer los EJ igual 0, podría ser, por ejemplo, el hidrógeno, por ejemplo, el que vimos recién de hierro, pero también necesitaría conocer esta curva para ver dónde se cruza. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la influencia de la corriente de canje. No sé si vieron con Martín que era la corriente de canje. ¿No? Sí, sí, pero ya no me acuerdo. Ahí, sí me gusta. La corriente de canje es como vieron que todo electrodo tiene una reacción de oxidación y de reducción. Si no está pasando corriente, esa corriente de reducción es igual a la de oxidación, ¿sí? O como cuando están las reacciones en equilibrio, si no hay algo que modifique, que perturbe ese equilibrio, tanto tengo la reacción directa igual a la reacción inversa. Bueno, acá tendríamos la reacción de reducción y de oxidación serían iguales. Si hay algún hecho, por ejemplo, le pongo otro metal o algo en contacto y hago que sea en ese electrodo mayor la corriente de reducción que la de oxidación o al revés, ahí va a haber una corriente neta. A esa corriente en la cual se produce a la misma velocidad la oxidación y la reducción, le llamamos corriente de canje o J0. ¿Sí? Acá sería 0 esa corriente de canje, acá tendríamos todo esto como que esa corriente de canje. ¿Sí? Bueno, ¿qué efecto tiene esto? ¿Qué pasó entre acá y acá? ¿Qué ven? El E de corrosión se mantuvo, pero lo que aumentó fue la J de corrosión, o sea que ese metal se va a corroer más rápidamente. ¿Sí? Entonces, cuando aumenta esa corriente de canje, el efecto que tiene es un aumento en el potencial. ¿Sí? Perdón, en la J de corrosión, no en el potencial. Sino. Esta es la famosa corriente de canje que sería esa. ¿No? Sería cuando no hay reacción neta, sería la corriente tanto de oxidación como de reducción. Vemos ahí, por ejemplo, esta sería, por ejemplo, la de hierro, esta sería la de hidrógeno, este sería el sobrepotencial catódico y este el sobrepotencial análogo. Ahí entonces se tendría la D de corrosión y la I de corrosión. ¿Sí? Eso sería entonces el punto de operación. Para el caso 2, o sea que el mayor corriente de canje, acá tendría el mismo potencial, pero mayor corriente, ¿sí?, de corrosión. O sea que este se corroería más rápido. Ven que en EVA se le daría lo mismo, ¿no? En EVA, en Purvé, ¿sí? Acá me diría así, es factible que el hierro se corroa frente al hidrógeno porque este está a un mayor potencial que este. Pero no me diría qué velocidad se va a dar. Para eso preciso de EVA, ¿sí? Entonces, Evans me va a dar la información cinética, o sea, qué velocidad se va a dar este proceso. Purvé, con sus limitaciones, me puede dar la información termodinámica. Ahora, si yo veo que está en la zona de inmunidad, ya ni siquiera lo llamo, ¿no? No lo molesto. Sí, ya que es bastante quisquilloso y medio radilla además. Si está por acá, ya no me molesto en llamarlo a sé que no se va a corrobar porque está estable como hierro cero y no hay quien lo saque. ¿Sí? ¿Bien? Una pregunta, ¿el más grande solo entonces lo que cambia es que yo le aumento la corriente? En este caso, el cambio en la corriente de canje, lo único que afecta es el cambio en la corriente, que no es poca cosa, ¿no? Porque esto, ¿qué implica en la práctica? Que mi pieza se va a corroer más rápidamente, o sea que voy a quedarme sin mi portón de afuera más rápidamente sin portón, ¿no? O el aviso que se me va corroyendo acá más rápidamente. ¿Sí?
pero el potencial de corrosión no cambia en este caso. Vamos a ver ahora uno en que sí cambia. ¿Sí? De vuelta, Evans me va a dar la información cinética, curve la termodinámica como vimos hoy. Si está por acá abajo no hay corrosión, si está entre acá y acá hay corrosión frente al hidrógeno. ¿Sí? Si estoy en esta zona, ahí sí me conviene traer a Evans para ver qué tan grave es. Si tengo una corriente pequeña de corrosión y puedo aguantar esa puerta de metal, o si necesito cambiarla rápidamente porque se está corroyendo muy rápido. Bueno, factores que afectan la velocidad. Recién vimos el cambio en la corriente de Kant. Tafel, y acá, ¿cómo me lo explicaría? ¿Cómo juega Tafel acá? ¿Dónde lo ven acá Tafel? Dicen, pica Tafel detrás de estas curvas. ¿Dónde está Tafel? A ver qué aprendieron con Martín. Bueno, Tafel lo que me va a modificar es la forma de estas curvas, ¿no? Si esto es muy rápido o muy lento. O sea, que si esto es muy rápido, podría venir para acá y tener una corriente de corrosión muy pequeña. Si esto es muy lento, voy a tener una corriente de corrosión mucho mayor, o sea que se va a corroer más rápidamente. Ahí nos influye Tafel. ¿Sí? Entonces, ese sobrepotencial va a ser función de la corriente de Cantor, ¿sí? El beta, ¿se acuerdan de lo aquí? No, recién empezamos con esto, creo, con Tafel. Este es a ver si lo tenía por acá. En electrotecnia, ¿no? Puede ser. No, acá en el teórico de curvas. Ah, ¿Sí? En el teórico de curvas tienen que haber visto el beta y la corriente de Cantor. ¿Sí? Esto sería la forma que tiene acá el beta. Esto es un beta de 1. No me acuerdo si lo puse acá o no. Este es el beta, que sería cómo es el sobrepotencial en función de la corriente. Esto sería la corriente de canje y esta la corriente de corrosión. ¿Sí? Igual ahora lo vemos en la gráfica, lo va a quedar. Casi siempre consideramos que el beta es igual a un medio. Esto tiene que ver con la forma de la gráfica, si no lo repasan en el matino, si no lo vemos después. Ahí le queda una preciosa reacción que por suerte no vamos a usar nunca. En función de K, del beta y de todas esas cosas lindas. Bueno, esa corriente de canje que les decía hoy depende de la naturaleza de la reacción. Ahí depende si es más o menos grande, si hay un pequeño equilibrio o un equilibrio más grande. O sea que de vuelta, siempre esas corrientes dependen de la polarización de los electrodos, llegada de iones, formación y ruptura de nuevos iones. Esta sería la forma de calcular la corriente de canje. Eso lo tienen que haber visto con Martín. ¿Sí? Bueno, y acá ven alguna modificación según cambien alguna cosa. Acá que estamos cambiando en esta gráfica. Acá tenemos la misma corriente de canje, pero cambia el potencial, o sea que lo pusimos con un metal menos noble. ¿Sí? ¿Y ven qué efecto tiene? Aumenta la corriente de corrosión, disminuye el potencial de corrosión. ¿Sí? Esto es una de las variables que afecta. Acá le puse un metal menos noble, o sea que tiene un potencial de J0 más chico. Entonces se va a dar. El intercambio se va a dar a ustedes. Bueno, las condiciones de corrosión se van a dar un potencial más pequeño, pero una corriente mayor. Porque cuanto más diferencia haya por acá, depende también de Tafel, ¿no? y de la corriente de canje, pero en principio para la misma característica de Tafel y de corriente de canje, a mayor diferencia de potencial, voy a tener una mayor corriente de corrosión, o sea que se va a corroer más rápidamente. ¿Sí? Acá entonces lo que cambié fue el metal. Acá tiene un metal. O no el metal, sino... No, sí, el metal porque...
no me cambiaría acá. ¿Sí? Acá cambio la corriente de cambio, como hicimos en el ejercicio en las conferencias anteriores. Tengo el mismo metal, es el mismo J igual 0, pero la corriente de cambio es mayor. ¿Qué efecto tiene? Ahora, en lugar de estar acá, voy a estar acá. O sea que de vuelta bajó el potencial de corrosión, pero subió la J de corrosión. O sea que este se va a corroer más rápido que no me importa. ¿Sí? Son distintas variables que van a afectar esa corriente de corrosión y su potencial de corrosión. Bueno, no está todavía por acá, no lo hemos hecho. Pero ¿cómo se les ocurriría calcular esa J de corrosión y esa E de corrosión? A ver si el espíritu científico les acompaña. ¿Cómo calcularían? De repente les estoy haciendo un abuso docente. Pueden denunciarme ante la Comisión de Ética Profesional, pero ¿cómo calcularían ese E de corrosión y esa J de corrosión? Después No sé, se no van a sé, aburrir. pero contesto para que no te sientas mal. ¿Mm? Que no sé, pero contesto para que no te sientas mal. Sí. ¿Tendrá alguna relación con, o sea, como hacíamos antes, con un punto de operación o no? Sí, pueden andar por ahí. ¿Y cómo llegaríamos a ese punto de operación? En los acumuladores llegábamos uniendo la curva de descarga del acumulador con el ohm, pero acá no. Acá, ¿qué vamos a unir? No podemos unir las dos curvas. Por eso. Exacto, unimos esas dos curvas. ¿Este qué sería? ¿Esto qué sería? Los potenciales a J igual 0, ¿sí? Así que esto lo puedo calcular. Tengo el metal, el E0, tengo la concentración del metal, tengo el, yo qué sé, si esto fuera del hidrógeno, tengo el pH y el E0, el hidrógeno 0, así que puedo calcular este y este. Lo mismo si este fuera oxígeno. ¿Y esto qué sería? Tafel, ¿no? Ahí está, sería en principio Tafel. Después vamos a ver que se complica un poquito más, pero por ahora vamos a hacerlo sencillo. O sea que este, ¿qué sería? Entonces, si querés usar Tafel. O sea, es lo del el sobrepoten, o sea, el Exactamente, el sobrepotencial, ¿sí? Así que, ¿y este qué sería? ¿Para el metal o para este de acá, qué sería este potencial? ¿Qué potencial sería este? ¿El EJ distinto de 0? Distinto de 0, ahí está. Entonces, este sería el EJ distinto de 0 y este también sería el EJ distinto de 0 para este. Entonces, como sé que se cumple en corrosión que los potenciales catódicos y anódicos tienen que ser iguales, lo que se va a cumplir es que el potencial a J distinto de 0 para la reacción de reducción, en este caso podemos poner hidrógeno, sería igual al potencial a J distinto de 0 para el metal que se está corroyendo. ¿Cuál es la diferencia entre este y este para el metal? ¿Cuál es la diferencia entre este y este para el metal? ¿Esta diferencia qué es? el sobrepotencial. Sobre potencial, ¿no? Es J distinto de 0, es J igual 0. O sea que este valor, ¿qué va a ser? Va a ser el E a J igual 0 más el sobrepotencial anódico. Y entre este y este, Claro, el EJ igual a 0 menos el menos el sobrepotencial catódico. sobrepotencial. En realidad más, pero es negativo. ¿Sí? O sea que acá es igual el potencial a J distinto de 0 del metal y J distinto de 0 del metal. Si tengo los valores de Tafel, la ecuación de Tafel, ¿sí? Ahí sacaría J. Y teniendo J y sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones, sacaría el E de corrosión. Bueno, eso ni más ni menos es lo que vamos a hacer. Este sería el ejemplo más sencillo de todos, ¿no? Porque tengo una única reacción catódica y una única reacción anódica. Pero en principio se entiende cómo sacamos entonces esta J de corrosión. Sí.
con la J de corrección y TAFE saco la E de corrección. ¿Sí? Bueno, estos son distintos factores que pueden afectar ese potencial o esa cuota de corrección. Acá cambio el metal menos noble, o sea que tengo mayor diferencia acá, entonces voy a tener una mayor cuota de corrección, pero menor E de corrección. Acá cambié la corriente de tanque, entonces también va a pasar lo mismo. Menor E de corrección, mayor cuota de corrección. ¿Sí? Esta sería la nueva cuota de corrección. Acá si cambiamos la de TAFE, si cambia TAFE, también puede tener un mayor potencial y menos corriente. Y vamos a ver un caso extremo que lo vamos a usar en muchos ejercicios en el cual TAFE valga 0 para el metal. ¿Y ahí qué va a pasar? TAFE vale 0 para el metal. Pero van a ver que lo usamos mucho después en los ejercicios sobre todo. Y puede ser que lo vean en el práctico también en algunos de los mercados. El TAFE vale 0 sobre potencial con TAFE. No hay sobrepotencial, ¿no? Ahí está, así que este vendría por acá. Así que este se corta acá. O sea que este es el caso de mayor, ¿sí?, J de corrección. ¿Y cuál sería el potencial de corrección? El menor, le a J igual 0. El del metal. Ahí tendría una ventaja en los ejercicios que sería más rápido porque ya tengo el E de corrección. Es este. Así que ya aplico el E de corrección. Pongo acá, ya sé cuánto vale el J distinto de 0 del hidrógeno que se esté produciendo, y de ahí saco de hecho la J de corrección. ¿Sí? O sea que hago a EJ distinto de 0 para el hidrógeno es igual a EJ igual 0, que es esto, ¿sí?, menos TAFE, pero el E distinto de 0 ya lo tengo, así que de ahí despejo ya la I de corrección. ¿Sí? Este sería el caso extremo. Tendríamos por acá, este valdría 0, entonces este va a cortar con este acá, a este potencial. Y ahí se cumple que el E de corrección es el E igual J0 del metal. Eso para cuando TAFE vale 0. Bueno, la última pregunta y ya los dejo en paz. No sé cómo están de tiempo y de ganas, si están cansados. Dice, ¿a pH ácido es más rápida la reducción del H2? Respuesta correcta. ¿Y qué me afectaría que el pH fuera más ácido? A ver si lo ven acá. O sea, se te va corriendo el EJ igual 0, ¿no? Bueno. Si es más ácido va a estar más arriba. O sea que esto vendría por acá. Con las mismas condiciones vendría por acá. Y ahí aumentaría el E de corrección y aumentaría la J de corrección, que es lo que más me importa. Esto vendría por acá. ¿Sí? O sea que el pH me va a hacer cambiar este valor. Van a ver que en algunos ejercicios le ponemos cuál es el mínimo valor de pH para que haya una corrección. Esto lo puedo correr a pH más ácido, lo pongo para arriba. Y el pH más básico lo pongo para abajo. ¿Sí? Así que ahí lo que haría es que cambie este y que cambie este. ¿Sí? Bueno, ¿quieren seguir un poquito más o si quieren ir a comer, dormir, ir a descansar? No sé. ¿Seguimos una más o cómo están? Yo me tendría que ir, pero si quieren sigan nomás. Sí, yo también tengo otra clase. ¿Vale? Bueno, seguimos entonces el viernes. ¿Cómo estuvo? ¿Se entendió? Sí, Sí. se entendió. Lo último